recursos también para recibirnos, y en verdad esta es una iglesia única que el Señor ha levantado allí en Los Ángeles, que es pastoreada por el pastor Henry Torpilo y en la parte de inglés por el pastor John MacArthur, pero es una iglesia singular, única, que el Señor tiene allá, y en un sentido nosotros cada vez que vamos sentimos ese aprecio, ese cariño, esa generosidad de los hermanos, del mismo Henry, y ellos cada vez que vamos siempre están enviándoles saludos a ustedes y preguntan por el ministerio aquí en Guayaquil, en Ecuador, y oran por ustedes cada semana por los ministerios que se realizan en esta iglesia. Así que ustedes sepan que a pesar de que no los conocen, ustedes a ellos en persona, tienen que saber que tienen una iglesia hermana, que tiene el mismo sentir, la misma verdad allá en Los Ángeles, y eso es importante para nosotros, el hecho de saber que no estamos solos en esta carrera espiritual, en esta guerra contra todo lo que es falso, sino que hay una iglesia hermana allá que está con nosotros apoyándonos en todo sentido. Así que damos gracias a Dios por eso. Y el tiempo que estuvimos allá, ustedes saben, los días martes y miércoles estuvimos todo el día en una serie de talleres que tienen que ver con LAPEX, el instituto que tenemos aquí, y representantes de institutos de otros países, hermanos que han sido enviados como misioneros también, en Argentina, en Honduras, tienen uno en México también, en Colombia y en algún otro lugar, en Chile. Estábamos allí siendo de alguna manera entrenados en lo que tiene que ver con los centros de entrenamiento, seminarios, institutos que hay en los diferentes países de Latinoamérica y de España también. Así que fue muy enriquecedor para nosotros estar allí, aprender cosas y dar reporte también del APEX y de lo que el Señor ha hecho por medio de nuestro instituto aquí en Guayaquil. Damos gracias a Dios por eso. Y bueno, el día jueves teníamos una mini conferencia a la que se nos pidió que asistiéramos, también era todo el día, y a la que muy cautelosamente nos escabullimos para no asistir porque estábamos demasiado cansados y teníamos que usar ese día para otras cosas. Así que descansamos el día jueves, fuimos a comprar algunas cosas por allí y nos reunimos con algunos hermanos que nos invitaron para pasar un tiempo de comunión con ellos más tarde en la cena. Así que fue un día también de bastante bendición para nosotros. Y el día viernes y el sábado tuvimos la conferencia de expositores, en la que estuvimos también todo el día, estos 2 días, viernes y sábado. Y el día domingo estuvimos obviamente en la iglesia del lado hispano, allí compartiendo. Henry me había pedido que comparta la palabra del Señor allí, así que lo hice ese día domingo. Y el día viernes, el día de la conferencia de expositores, esto no lo transmitieron en vivo, pero en la conferencia de expositores hay una serie de talleres también que realizaron a las 3 de la tarde el día viernes, y me pidieron que enseñe acerca del tema del tribunal de Cristo, las recompensas eternas. Y hablando de eso, menciono esto porque esto es lo que yo quería traer también a ustedes, esta enseñanza. He hecho algunas modificaciones, pienso que la he enriquecido, espero, pero quiero compartir con ustedes eso que compartí allá con hermanos en un salón lleno de personas que eran hispanos, todos, pero de distintos lugares, muchos de ellos viviendo allí en Norteamérica, en Estados Unidos, dentro de California, fuera de California. Algunos habían viajado desde Latinoamérica para asistir a esa conferencia, y quería traer esta enseñanza en esta tarde a ustedes aquí para que también sea de bendición para nosotros, porque no pensamos con frecuencia acerca de las recompensas eternas, y cuando nos detenemos a pensar en lo que son, lo que significa esta doctrina para la vida de la iglesia, para nuestra vida particular, vamos a entender el impacto que debe tener en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos de la cama hasta que nos vamos a dormir. Esta es una doctrina que se conoce como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es uno de los eventos futuros que deben cumplirse todavía dentro del programa escatológico de Dios, y pienso yo que es algo irónico que gran parte de la Biblia habla exhaustivamente acerca de
las recompensas eternas, sobre todo el Nuevo Testamento, y muy poco escuchamos sobre esta doctrina en las iglesias. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos algo acerca de las recompensas eternas? Y este es uno de esos problemas del cristianismo, que no pensamos lo suficiente acerca del futuro. No pensamos de manera frecuente acerca del porvenir y de la escatología. Y hay varias razones para eso, pero es contradictorio, es inconsistente por lo menos, porque cuando leemos la Biblia está repleta de referencias acerca del futuro. Y cuando ustedes estudian la vida de los cristianos en el Nuevo Testamento, los cristianos estaban pensando siempre en el futuro. El autor de Hebreos nos dice eso, Pedro cuando escribe, Pablo cuando escribe, Juan cuando escribe, todos hablaron acerca del futuro, el futuro día de la escatología, de la segunda venida de Cristo. Y cuando vemos nuestras vidas decimos, no pienso con tanta frecuencia como la Biblia me indica que debería pensar acerca del futuro. El primer libro de la Biblia ya tiene una promesa futura en el capítulo 13, Génesis, el advenimiento del Mesías. Y el último libro de la Biblia se trata acerca del futuro. Y en todo el medio tenemos un gran número de pasajes proféticos y de libros que casi son proféticos que nos hablan acerca del futuro. Para nosotros todavía Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Miqueas, Zacarías, los discursos de Jesús en el Monte de los Olivos, en los Evangelios, tenemos Apocalipsis. Todo un libro, 22 capítulos que tratan acerca del fin de los tiempos, el futuro. Y yo pienso que hay varias razones por las que no pensamos de manera consistente acerca del futuro. Hay varias razones, y la primera es la confusión que hay acerca del futuro. Hay una gran confusión en la iglesia evangélica acerca de qué es lo que va a pasar en la segunda venida de Jesús. Y esta confusión desanima a muchos creyentes. Y no entran a estudiar este tipo de temas o doctrinas en la Biblia porque se sienten desanimados. Y pensamos en los dos ejemplos predilectos de los últimos años, los dos mejores exponentes de la verdad. Podemos poner por un lado a John MacArthur y por otro lado a R.C. Sproul, que ya pasó a la presencia del Señor, pero ambos luchando por la verdad y predicando la verdad. Y al final decimos, a pesar de que ambos lucharon por el Evangelio juntos, al final los dos no pudieron ponerse de acuerdo acerca de lo que va a pasar al final de los tiempos. Y ellos, con esa mente teológica que el Señor les ha dado, escribiendo comentarios y dando las predicaciones que dan, no pudieron ponerse de acuerdo acerca de cómo va a acontecer el final de los tiempos y cuál es el orden de los eventos. ¿Qué sentido tiene para mí estudiar ese tema si ni siquiera ellos pudieron ponerse de acuerdo? Y ven, yo creo que Satanás sabe que donde hay confusión hay desánimo. Y hay confusión acerca de la doctrina del final de los tiempos, por tanto hay desánimo y la gente no se anima a estudiar este tema. Así que la confusión es uno de los problemas por los que nosotros no pensamos de manera continua acerca del fin de los tiempos. Pero hay otra y es el materialismo. El materialismo y grandemente influenciado por la filosofía de Charles Darwin con su teoría de la evolución de las especies, proveyendo una especie de argumento, aunque falso, pero argumento para deshacerse de la idea de Dios como creador y de la religión e instaurar una filosofía completamente secular, antirreligiosa, para explicar el origen del universo y también el fin del universo. Darwin y con otros filósofos más que vienen como jinetes del apocalipsis para propagar sus filosofías, han hecho que el mundo en el que vivimos hoy es un mundo extremadamente materialista, muy materialista, y ven las cosas de este mundo y las cosas físicas y materiales de este mundo como si fuese el fin de todo lo que hay, sin haber nada más. Y eso hace que incluso algunos creyentes o algunas iglesias sean medio desviados para dejar de pensar en el futuro y solo hagan énfasis en el presente. Pero hay otro problema que hace que las personas o los creyentes no piensen en el futuro, y es la ignorancia también. O podemos decir el analfabetismo bíblico. Hay creyentes que se sorprenden cuando escuchan de que va a haber recompensas al final de los tiempos.
Y dicen, wow, yo nunca había escuchado eso. Alguna referencia en mi iglesia, había visto, leído algún sermón muy superficial acerca de algo de recompensas, pero no entiendo qué es eso, no entiendo de qué se trata esto, y quizá ustedes pueden hacer esta evaluación en este mismo instante. ¿Qué saben acerca de las recompensas eternas? Piensen cuántos años han estado en el cristianismo y cuántos saben en todos esos años, cuánto han aprendido acerca de las recompensas eternas. Y eso puede revelar un dato que puede ser un problema, problemático, acerca de nuestra ignorancia, acerca de la Biblia y acerca del futuro. Pero hay una razón más que pienso que es la que no nos permite que nosotros pensemos con frecuencia acerca del futuro, y es la carnalidad. La carnalidad. La tolerancia al pecado en nuestra vida crea un desinterés en el futuro. Mientras uno más se enfoca en el pecado, menos se enfoca en el futuro. Mientras más pecado hay en la vida, menos interés por pensar en recompensas eternas. La carnalidad es un problema. Por tanto, si alguien hace la pregunta, ¿por qué estudiar este tema de las recompensas eternas? Bueno, porque evitamos la confusión, el materialismo, la ignorancia y la carnalidad. Y solo esto ya justifica un estudio más profundo acerca de lo que significa el tribunal de Cristo. Y es cierto, como se ha dicho a menudo, que mientras más miramos a Cristo, menos miramos al pecado. Esta es una verdad bíblica, pero también podemos decir, mientras más pensamos en el futuro, menos pensamos en el pecado. Mientras más miramos al futuro, menos pensamos en el pecado. Así que nadie podría alegar que esta es una doctrina sin importancia, solo porque es secundaria al Evangelio. No podemos decir que es una doctrina sin importancia, es una doctrina importante. Si el comienzo es tan fundamental como el libro de Génesis, el final tiene que ser tan fundamental como el comienzo también, que es el libro de Apocalipsis. Y en el momento en que nosotros descuidamos en nuestra meditación, descuidamos el pensamiento del futuro, cómo va a ser el futuro, o las recompensas futuras, entonces el futuro se vuelve un enemigo para nosotros. El que puede ser un amigo se vuelve un enemigo. Es como estas experiencias traumáticas que yo tuve cuando estaba en el colegio o en la escuela. Cada vez que tocaba hacer un examen final, para mí era una experiencia traumática. Uno tiene que pensar en ese día futuro, de una evaluación futura, de un examen, pero si no piensas en ese día, no te preparas para ese día. Y cuando ese día de la evaluación llega, tu día va a ser desastroso, va a ser doloroso, no va a ser para nada placentero, porque no vas a realizar una buena evaluación, versus la otra opción, que si vives pensando en ese futuro día de la evaluación, vas a prepararte en el presente para esa evaluación. Y cuando ese día llegue de ser evaluado, de hacer un examen, tu día va a ser placentero, porque vas a estar completamente preparado para realizar ese examen. Y es lo mismo que ocurre cuando pensamos en esta evaluación que Cristo va a hacer de nosotros en ese día futuro. Si no pensamos en ese día, no vamos a prepararnos para ese día. Y cuando ese día llegue, no puedo decir que va a ser doloroso, pero no habrá satisfacción. No habrá satisfacción. Perderemos la capacidad de satisfacernos grandemente cuando el día de las recompensas lleguen, si no estamos preparados para ese día. Y no nos preparamos para ese día si no pensamos en ese día. Por tanto, tenemos que pensar en ese evento para prepararnos todos los días para ese evento, cuando Cristo haga un escrutinio de nuestro corazón y de nuestras obras, y dependiendo de eso nos dé recompensas o perdamos recompensas. Ahora, hay algunas posturas acerca de este tema de las recompensas eternas o el tribunal de Cristo, y hay preguntas acerca de un tema como este. Y probablemente preguntas que algunos de ustedes tengan, otros yo se las voy a sugerir. Por ejemplo, una pregunta
predilecta acerca de las recompensas eternas es en qué consisten estas recompensas. ¿En qué consisten estas recompensas? Por ejemplo, ¿quiénes están incluidos para comparecer en este tribunal y recibir recompensas? ¿Quiénes? Otra pregunta, ¿los cristianos que reciban menos recompensas tendrán celos de los creyentes que reciban más recompensas? ¿Habrá alguna especie de envidia o celos por ver que otros reciben recompensas? Una pregunta que ya estamos asumiendo con todo esto es que habrá grados de recompensa en el cielo. Unos recibirán más y otros recibirán menos. Y si es así, ¿cómo es eso compatible con la perfección de la glorificación que será aplicada a todos los creyentes por igual? Sabemos que todos vamos a ser glorificados, todos los creyentes vamos a ser llevados al cielo. ¿Y cómo es eso compatible con que unos van a tener más privilegios que otros o más recompensas que otros estando en el cielo? Y todas estas preguntas tienen respuestas y tienen respuestas en la Biblia. Y el enfoque que yo voy a usar aquí no va a ser analizar estas preguntas, sino que vamos a analizar textos y un texto en particular, y al analizarlo vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Ustedes van a ver cómo se responden por sí solas, pero antes de ir a ese texto, déjenme aclarar que no hay solo un texto que habla acerca de las recompensas eternas o futuras. Uno podría pensar, bueno, este es uno de esos temas medio misteriosos, esotéricos o escondidos que hay en la Biblia y un predicador tiene que rebuscar demasiado en la Escritura para encontrar información acerca de esto. Bueno, quiero rebatir ese argumento, ese tipo de pensamiento. Voy a leer solamente una mitad de todos los textos que tengo aquí escritos. Solo la mitad voy a referirme en Daniel, el capítulo 12, dice el versículo 2, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hablando de la resurrección de los justos, parece aquí que hay una categorización de los que enseñan la verdad recibiendo un galardón diferente o de mayor grado. En Mateo el capítulo 6, así que ahí encontramos una referencia a recompensas eternas. Pero en Mateo 6 también, el versículo 20, dice Jesús, Mateo 6, 20, sí, no, dice Jesús, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hagan tesoros en el cielo. Es decir, hay la opción de no hacer tesoros en el cielo. Tenemos que hacer tesoros en el cielo. Y esta es una referencia a recompensas también. En Mateo el capítulo 19, el versículo 21. Mateo 19, 21. Dice, Jesús le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús nos está enseñando la salvación por obras altruistas al joven rico, pero Jesús reconoce que si él hacía como consecuencia de su salvación lo que él le dice aquí, tendría tesoro en el cielo. Podemos ir a Lucas, el capítulo 6, este es un texto que nosotros estudiamos en el pasado. Lucas, el capítulo 6, el versículo 22, dice, bienaventurados seréis los hombres cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Dice, a los que son perseguidos por la causa de la justicia y por causa de Cristo, a los perseguidos. Esto no es a los no perseguidos entre los cristianos. Estos son los cristianos perseguidos. Es claro el versículo 22. Los perseguidos por causa de Cristo, a ellos, dice el versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, los que sufren por la causa de Cristo injustamente en esta tierra, van a tener un galardón mayor en el cielo por ese sufrimiento.
Así que este es un pasaje que enseña que hay recompensas eternas y que hay grados de recompensa en el cielo y que unos van a recibir más que otros. Es una verdad inescapable de la Escritura. En el capítulo 14 de Lucas también dice, el versículo 13, en Lucas 14, 13 dice, mas cuando hagas banquete, dice Jesús, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hay algo que se reconoce aquí, que va a recibir recompensas en el cielo, y es lo que Jesús dice que deben hacer en el versículo 13. Es un tipo específico de recompensas. En 1 Corintios, el capítulo 3, dice el apóstol Pablo aquí, 1 Corintios 3, el versículo 8. Dice Pablo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, está hablando del servicio en la iglesia, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay una distinción aquí. Hay recompensas en el cielo dependiendo de lo que nosotros hicimos o cómo servimos en la iglesia, y cada uno recibirá esa recompensa conforme a su labor. En el capítulo 9 de Corintios, de 1 Corintios, dice el versículo 17, 1 Corintios 9, 17, por lo cual, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, está hablando de la predicación del Evangelio, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo reconoce, había un galardón especial cuando él predicaba el Evangelio gratuitamente. Y cuando lo hacía, versículo 17, de buena voluntad. De buena voluntad. Bueno, hay tantos textos. Yo puedo seguirles cansando aquí la tarde, leyendo versículos del Nuevo Testamento acerca de referencias directas o indirectas a galardones o recompensas celestiales allá en el cielo. Vean este, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, Efesios 6, Pablo mismo otra vez, siempre pensando en este tema, en Efesios 6, el versículo 7 dice, Pablo 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hace aquí en la tierra, en el servicio de la iglesia, ese bien va a recibir del Señor. Y Pablo está pensando en recompensas eternas. Bueno, hay tantos textos que no voy a mencionar todos por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden darse cuenta, negar esta doctrina es limitar la gracia de Dios. Es limitar la gracia de Dios, porque Él ha prometido la salvación o la vida eterna, pero también ha prometido recompensas eternas con esa vida eterna. Y no podemos negar ninguna de las dos. Si afirmamos una vida eterna, tenemos que afirmar que hay recompensas eternas. Y hay algunos que les cuesta pensar esto y cuando piensan en el tribunal de Cristo, porque está tan claro en la Escritura, 2 veces por lo menos aparece la referencia al tribunal de Cristo o al tribunal de Dios en el Nuevo Testamento, pero algunos piensan que este va a ser un juicio al que nosotros vamos a tener que rendirle cuentas al Señor por los pecados que hemos cometido como cristianos aquí en la tierra. Y cuando uno piensa en eso, uno piensa, bueno, esta es una idea, este es un pensamiento un poco problemático. La idea de que vamos a rendir cuentas por nuestros pecados en el futuro tribunal de Cristo, cuando Él nos lleve a su presencia. Si ustedes se ponen a pensar en eso, hay algunos que dicen que habrá una especie de humillación pública, celestial. Algunos piensan incluso que lo que va a pasar en el tribunal de Cristo va a ser que los pecados que has cometido aquí en la tierra y que no has llegado a confesar, de los que no te has arrepentido, has muerto sin confesar esos pecados, dicen que esos pecados van a ser develados
ante el tribunal de Cristo y el Señor va a juzgarte por esos pecados. Es una especie de mini purgatorio, ¿no? Como ellos lo ven, por lo menos, como un mini purgatorio, como que todavía tenemos que rendir cuentas por nuestros pecados. Pecados no confesados, humillación pública en el cielo. Pero cuando la Biblia habla de las recompensas eternas, es tan interesante que nunca se describe como un tiempo de tristeza ese evento. Nunca se lo describe como un tiempo de desolación, de confesión de maldades o de confesión de pecados o de humillación pública. Algunos han pensado y han llegado a tener tanto temor de esta doctrina del tribunal de Cristo que quieren evitarla. Quisieran evitarla porque saben que hay pecado en su corazón y hay cosas que han hecho en esta vida como creyentes de las que se avergüenzan y ellos piensan, estos pecados van a ser descubiertos ante el universo entero, ante toda la corte celestial, ante toda la corte de los creyentes de todos los tiempos, ante el mismo Cristo y todos los ángeles, y ellos van a haber publicado mi pecado allí y por este tipo de pensamiento sienten que este es un evento que ellos preferirían evitar. Y ven lo tergiversado que puede ser un pensamiento, porque cuando la Biblia habla de las recompensas eternas, lo describe como un tiempo de gozo. Es un evento de gran regocijo. Es un evento cuyo contexto detrás de todo eso es el banquete a que vamos a ser invitados por el mismo Cristo y que vamos a participar con Él. Es una fiesta. Es una fiesta de la que vamos a participar y en ese contexto vamos a recibir recompensas por nuestras obras. No podemos pensar que va a ser un tiempo de humillación o de tristeza. ¿Por qué no podemos pensar esto? Porque Cristo ya solucionó el problema de nuestro pecado. Tú como cristiano tienes que tener temor de que cuando vayas a la presencia de Cristo, Él va a juzgarte por algún pecado que no has confesado. Eso no es entender lo que pasó en la cruz. Eso es no entender la doctrina de la redención, la muerte y la resurrección de Cristo. Es no entender las implicaciones del Evangelio. Si un cristiano vive con el temor de que tiene que ser juzgado por Cristo después de su muerte y de su resurrección, es rebajar el carácter perdonador de Dios. En fin, es no entender lo que es el perdón de Dios. Dios dice en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Él dice también el Antiguo Testamento en el Salmo 103:12, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Miqueas 7:19 me encanta esta imagen que usa el profeta acerca de nuestros pecados. Dice, sepultaré vuestras iniquidades y echaré en lo profundo del mar vuestros pecados. Y de nuevo Isaías dice 38:17, porque echaré tras las espaldas todos los pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Este es un pasado que no puede volver a repetirse. El problema de nuestro pecado ya quedó solucionado el día viernes, con mayúscula. Ustedes entienden eso. El Viernes Santo. El viernes que Jesús fue crucificado en la cruz, quedó resuelto el problema de tu pecado. Nunca más tienes que tener temor de ser juzgado por Dios. Ahora, como cristianos podemos ser juzgados en el presente, en esta vida. Dios puede castigar a un creyente con enfermedad o con muerte si decide no arrepentirse por un pecado en esta vida presente. Pero eso no tiene ninguna incidencia en nuestra eternidad, en nuestra salvación. Está tan segura en las manos de Dios como siempre ha estado. Así que no podemos negar la suficiencia de la muerte de Cristo. El problema de nuestro pecado está solucionado. Cuando ustedes piensan en comparecer ante el tribunal de Cristo, no piensen en su pecado. Eso es un error. No piensen en su pecado. ¿Por qué no pensar en el pecado? Bueno, vivimos luchando con nuestro pecado, así que en un sentido tenemos que vivir pensando en el pecado, pero no relacionado a ese evento futuro, y sencillamente porque se nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre como un solo sacrificio por los pecados.
Y el resultado de esto es que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Es decir, nuestro descanso no viene en el evento futuro, cuando pensamos en nuestro pecado. Mi descanso viene en un evento pasado, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Es su ofrenda allí en la cruz. Bueno, todo eso para introducirnos al tema de las recompensas eternas y cómo debemos pensar apropiadamente acerca de este tema. Y hay, de todos los textos que podríamos referirnos acerca de recompensas eternas, hay uno que es el principal. Hay uno que está a la cabeza de todos los demás, tanto en el Nuevo o del Antiguo Testamento. Uno solo. Y ese aparece en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. Este es el versículo predilecto que habla acerca de las recompensas eternas de manera más clara que cualquier otro texto en toda la Escritura. Este es el texto cabeza de esta doctrina. 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. Observen lo que dice Pablo aquí. Pablo dice, 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo debe ser una gran motivación para nosotros. Una gran motivación para nosotros. Voy a ignorar el contexto. No voy a explicarles el contexto porque va a consumirme más tiempo. Solo quiero ir de lleno a este versículo 10. Pablo está discutiendo acerca de la resurrección del cuerpo. Pablo está defendiendo su ministerio como un ministerio auténtico. Ustedes saben que la iglesia de Corinto fue usada por Dios para santificar a Pablo, ¿no? La iglesia de Corinto fue usada por Dios para probar la paciencia de Pablo y desarrollar la paciencia de Pablo. Y uno de los problemas en la iglesia de Corinto era que los falsos maestros estaban juzgando a Pablo, diciendo que él era un hombre que estaba enseñando la palabra de Dios por intereses o motivos oscuros, porque tenía interés en el dinero, o porque tenía interés en alguna mujer, o porque tenía interés en ser popular y tener poder y autoridad sobre las personas. Y Pablo tiene que defender su ministerio. Y él hace eso en esta segunda carta a los Corintios. Les dije que no iba a hablar del contexto, estoy hablando del contexto de este pasaje. Pero es casi inevitable. Y para defender su ministerio, Pablo dice, yo he sufrido. Esos grandes apóstoles, falsos apóstoles que me critican y a los que ustedes les están creyendo, comparen su vida con mi vida. Hagan un escrutinio de los dos. Miren lo que yo he sufrido por la causa de Cristo. Estas son las marcas. Mi sufrimiento en mi cuerpo son las marcas de que el Señor me ha enviado, de que soy un apóstol verdadero y represento el verdadero evangelio de Cristo. Ellos no han sufrido por la causa de Cristo. Pablo dice, yo he sufrido por la causa de Cristo. Y esto le hace pensar en su propio sufrimiento, en su propia muerte. Y entonces él habla de la resurrección del cuerpo. Y por eso dice en el versículo 8, dice allí, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora Pablo, que habla acerca de la resurrección del cuerpo, bueno, si un cristiano resucita, ¿a dónde va? ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar después de nuestra resurrección? El primer lugar a donde vamos, no dimensión, sino el lugar a donde vamos, es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y Pablo, que está discutiendo el tema de la resurrección del cuerpo, entonces él piensa en la presencia de Dios. Por eso dice el versículo 8, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y noten lo que dice el versículo 9, por tanto, ya que él ahora piensa en estar en la presencia de Dios, eso nos obliga a pensar en nuestra santidad. Y Pablo dice en el versículo 9, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Claro, estar en la presencia de Dios nos obliga a pensar en que debemos ser santos como Él es santo. Y Pablo entonces piensa en que su misión en esa tierra es ser agradable a Cristo.
Ya sea que esté en este cuerpo o ya sea que esté en la presencia del mismo Cristo, Él tenía que serle agradable al Señor. Y eso lo lleva a decir lo que dice en el versículo 10, porque el versículo 10 es la motivación de lo que dice al final del versículo 9. Él dice, yo quiero ser agradable a Cristo, porque un día voy a comparecer ante su presencia. Quiero serle agradable en este tiempo presente. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué serle agradable? Versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que no se sientan culpables. No se sientan culpables. La salvación no se gana por méritos, es por gracia, no es por obras, es por la fe en Cristo, no es por nada que hayamos hecho nosotros. Las recompensas eternas también son por gracia. Pero hay algo añadido allí, que son nuestros méritos. Y no deben sentir vergüenza en el hecho de querer servir al Señor por acumular recompensas en el cielo. Esa no es una mala motivación, porque esa fue la motivación del apóstol Pablo aquí. Él decía, yo quiero vivir siendo agradable a Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a ser recompensado en el cielo. Y él quería su recompensa. Él quería su recompensa. Y nosotros debemos desearla también. Pienso que un problema nuestro es que no anhelamos recompensas. No anhelamos recompensas lo suficiente, por lo menos como Pablo lo vemos aquí. Ahora, fíjense en versículo 10 y limítense al versículo 10. Este versículo 10 va a responder algunas preguntas acerca de las recompensas eternas. Por ejemplo, noten lo que dice Pablo allí, una palabra interesante. Él dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Esta palabra es interesante y revela algo importante. La idea de comparecer es la idea de manifestar algo. Y si ustedes son como yo, cuando leen esta palabra, comparecer, inmediatamente pensamos en la idea de que voy a ser trasladado de un lugar a otro, de la tierra al cielo, a ese lugar, a esa especie de corte celestial donde voy a ser juzgado por el Señor o donde voy a ser recompensado. Pero ¿en qué piensan cuando leen la palabra comparecer? No, esa es la idea, de que voy a comparecer ante Cristo. Voy a ser trasladado donde está Él para ser examinado en mis obras, en mi corazón, y dependiendo de eso recibir recompensas o no recibir recompensas. Y pienso que esta idea se queda un poco corta de lo que Pablo está realmente diciendo aquí. Porque la palabra en realidad es phaneroo, que puede ser traducida como comparecer, ¿sí? Pero la idea es de ser manifestado. Pablo está diciendo, tenemos que ser manifestados literalmente. Es una alusión a nuestro carácter y a nuestras intenciones. Por eso la palabra comparecer se queda corta, porque es la idea de ser convocado a un lugar, pero aquí se habla de un escrutinio exhaustivo de nuestro interior. En el versículo 11 aparece la misma palabra y se la traduce como manifestar, ¿no? Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios le es manifiesto lo que somos. Esa es la misma palabra phaneroo de la que Pablo usa en el versículo 10. Entonces Pablo está diciendo, vamos a ser manifestados. En lugar de decir, todos nosotros comparezcamos, vamos a ser manifestados ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo entonces será el lugar donde nuestros corazones van a ser revelados. El verdadero yo, sin secretos, como verdaderamente somos. Estaremos ante Cristo, sí, pero es más lo que Pablo dice aquí, que somos escrutinizados hasta lo más profundo de nuestro ser, y lo que somos estará ante Cristo. Nuestro carácter estará revelado o será manifestado delante de Cristo ante su tribunal. Por eso este tribunal trata acerca de las motivaciones y de las intenciones.
porque el pecado ya fue solucionado. No vamos a ser juzgados por nuestros pecados, pero van a ser juzgadas nuestras motivaciones y nuestras intenciones como cristianos aquí en la tierra. Solo piensen por un segundo en esto. Y piensen en el impacto que esto debe tener en nuestra vida, en tu vida. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves al Señor? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus intenciones? Solo piensen en... Yo estaba pensando, y esto les decía ahí a los hermanos, un cristiano que dedica 30 años de su vida a servir al Señor. Pero piensen que esos 30 años ha servido con una motivación impura, con una motivación incorrecta, con una intención equivocada. 30 años de pérdida de recompensas. 30 años que no le van a servir para nada en el cielo. 30 años de desperdicio. Tenemos que pensar en nuestras motivaciones y tenemos que pensar en por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia y por qué servimos al Señor. Y de eso se trata este juicio. Nuestras motivaciones serán examinadas por el Señor. Pero piensen ahora, ¿cuál va a ser el alcance de este juicio? ¿Cuál será el alcance? Bueno, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros, nadie podrá escapar a este juicio. No es que sea algo malo el juicio, pero todos estaremos allí, todos vamos a comparecer allí. ¿Quiénes somos todos? Bueno, de primera mano, Pablo se está incluyendo aquí, él como creyente, y está incluyendo a todos los creyentes de Corinto, y está incluyendo a todos los creyentes de todas las eras, desde el Nuevo Testamento hasta el final, hasta ahora. Son todos los cristianos. Todos vamos a comparecer ante este juicio. Así que será un juicio para los creyentes. Los no creyentes no van a estar aquí. Ellos tienen su propio juicio. Ellos van a ser juzgados por el Señor en un evento diferente, incluso en un evento cronológico diferente. Uno de estos juicios va a ser el juicio ante el gran trono blanco, que será el último de los juicios, donde los últimos impíos que deban ser juzgados serán echados al infierno. Así que los impíos no estarán aquí, solo los que son parte de la iglesia de Cristo. Es decir, tú vas a estar allí si has nacido de nuevo, y Pedro va a estar allí, y Pablo va a estar allí, y todos los apóstoles y los discípulos de Cristo, todos. John MacArthur va a estar allí, y todos los maestros y predicadores y teólogos de todos los tiempos, junto a Calvino y a Lutero, junto a Ignacio y Tertuliano, todos estaremos allí. Y esto comunica la idea de humildad, ¿no? Pablo, que era el gran apóstol de Cristo, que tenía autoridad sobre las iglesias, él dice, yo voy a ser juzgado en mis motivaciones, igual que ustedes, en ese tribunal de Cristo. No habrá diferencia. No habrá diferencia. Eso humilla a los líderes, y por eso Pablo lo menciona aquí por un lado. Todos compareceremos. ¿Qué falso apóstol podía confesar esto? ¿Qué falso apóstol puede confesar esto? Y ahora observen esto. Uno podría pensar, ¿por qué Dios programó este evento al final de los tiempos? ¿Por qué es necesario un juicio como este para los creyentes? Uno podría incluso pensar, ¿acaso es necesario? ¿Acaso Dios simplemente no nos puede salvar en ese tiempo como lo ha hecho hasta ahora, y cuando venga el día de su segunda venida simplemente llevarnos al cielo y ignorar, obviar este evento de recompensar y hacer un escrutinio de todos los creyentes del Nuevo Testamento para darles recompensa o pérdida de recompensa? ¿Por qué? ¿Por qué este evento? Y noten lo que Pablo dice aquí en el versículo 10. Él dice que este no es un evento opcional. No es un evento opcional. Él dice, porque es necesario. Necesario es una pequeña palabra griega de 3 letras. Dei. Necesario. Esta misma palabrita dei aparece en la crucifixión de Jesús. Se dice que era necesario que Él muera en la cruz. Es necesario que Él vuelva por segunda vez. Tan necesario es como en Juan 3, el nuevo nacimiento, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario
que nazcas de nuevo. Así de necesario es que ocurra este evento de las recompensas eternas. No es algo opcional, no es algo poco importante. ¿Y por qué podemos pensar? ¿Por qué es necesario para Dios? Es una necesidad divina. Dios, usando este lenguaje humano, en un sentido necesita llevar a cabo este evento en los cielos. Es una necesidad divina. Y podemos pensar en algunas razones por qué es necesario para Dios hacer esto. Y en primer lugar, una que debemos pensar es porque el carácter de Dios, es debido al carácter de Dios. Algo que nos dice Dios en su carácter es que Él es justo. Él es justo. Y Él trata con justicia a las personas. Siempre. Él trata con justicia a los creyentes. A nosotros nos ha tratado con extrema misericordia y extrema gracia. Pero dentro de esta gracia y de esta misericordia, Dios trata con justicia. Y no sería justo que un cristiano dedique todos los años de su vida al servicio fervoroso, desinteresado y sacrificial del Señor, sirviendo en su iglesia siempre, y que abandone cosas de este mundo por servir al Señor sacrificándose. No sería justo que este cristiano reciba exactamente lo mismo en el cielo que otro cristiano que ha vivido una vida cristiana paupérrima antes de ir al cielo. No sería justo. Dios es justo. Y Dios va a dar más a los que se sacrificaron más aquí en la tierra sirviéndole a Él. Por lo tanto, pensamos en por qué es necesario este juicio, porque Dios es justo. Dios tiene que hacer justicia incluso en la entrega de recompensas allá en el cielo. Y esto, además de que la justicia de Dios requiera este evento, podemos decir también porque este es un incentivo para nosotros. Dios nos incentiva a servirle, sabiendo y revelándonos que habrá un juicio para nosotros de recompensas. Esto es un incentivo para mí. Yo quiero recompensas. Yo quiero recibir muchas recompensas. Yo quisiera tener tesoros grandes en el cielo. Esta es una codicia santa. Esta es una codicia santa. No podemos decir lo mismo de los tesoros de la tierra. Eso sería pecado. Eso sería amor al dinero. Pero debemos expresar esto acerca de los tesoros celestiales. Jesús animó a eso a sus discípulos, a pensar y hacer tesoros en el cielo. Y Él nos está incentivando por medio de esta doctrina a servir en la iglesia. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Sirviendo en la iglesia, sirviendo a Cristo. Y haciéndolo con una motivación pura. Esto es lo que comienza a acumular tesoros y recompensas en el cielo. Pero hay una razón, y yo pienso que es la razón superior por la que este evento es necesario. ¿Por qué las recompensas eternas son necesarias? Y finalmente son necesarias porque este evento sirve para la satisfacción de Cristo. Es para la satisfacción de Cristo. Es lo que Pablo dice allí en el versículo 9 que ya leímos. Él termina diciendo, yo quiero serle agradable a Cristo. Quiero serle agradable. Y es entonces cuando habla acerca de las recompensas eternas en el versículo 10. Así que las recompensas eternas están conectadas con la idea de agradar a Cristo. Y en realidad cuando pensamos en esa perspectiva tenemos que pensar que este evento más que de nosotros se trata de Cristo. Se trata de Él. Todo esto es para promover nuestra obediencia o nuestra santidad, sí, pero eso no es el fin, es un medio. El fin es la satisfacción de Cristo. Satisfacer a Cristo. Este tribunal, más que de nosotros, se trata de Él. Se trata de su gloria, de su honra, de su reputación al examinar nuestra obra y nuestra misión aquí en la tierra. Él es tu general, Él es tu dueño, Él es tu redentor, Él es tu salvador y a Él le debemos rendir cuentas. Y si yo quiero honrarle a Él,
una manera y la mejor manera de honrarle al Cristo que me ha salvado es que cuando yo comparezca ante su tribunal allá, Él encuentre en mí un gran peso de recompensas eternas. Esto es lo que hace el deseo de satisfacer a Cristo. Por eso el fuego, dice Pablo en otro texto, quemará lo que nos sirve. Cristo va a usar el fuego para quemar nuestras obras infructuosas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque eso no trae honra al nombre de Cristo. En otras palabras, si ustedes piensan en esto, la magnificencia o el esplendor de Cristo será en un sentido perpetuado en el cielo. Podremos contemplar la honra y el esplendor de Cristo en el cielo por la eternidad al contemplar continuamente las recompensas que hemos recibido de Él. Es decir, nuestras recompensas son un medio o un instrumento para desplegar la gloria de Cristo eternamente en los cielos. Y esa es la razón por la que quiero muchas recompensas, porque quiero desplegar más la honra de Cristo allá en el cielo. Serán como trofeos que apuntan a la honra de Cristo en el cielo. Esta es la última motivación de todas, y es lo que Pablo tenía en mente, y por eso dice que él quería satisfacer a Cristo, la satisfacción de Cristo. Ahora piensen, si ustedes hacen la pregunta, ¿dónde se va a llevar a cabo esto? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Bueno, Pablo dice allí en el versículo 10, él dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esta palabra tribunal es la palabra griega bema o bematos de Cristo. Esta era una especie de plataforma que había en la ciudad de Corinto y en otras ciudades griegas, y sobre esta plataforma se ponía una silla, y en esa silla se sentaba un juez que era el procónsul. Y este procónsul se sentaba allí para juzgar los casos de problemas que había en la ciudad. Y él juzgaba. Y él emitía juicios. Este es el tribunal. El tribunal es esta silla encima de esa plataforma donde se sentaba un juez para juzgar. Incluso encontramos este mismo lugar en la misma escritura, en el libro de los Hechos. Aparece el procónsul llamado Sergio Paulo. En Hechos 13. Pablo estuvo allí, Sergio Paulo. Cada vez que pienso en este nombre, pienso en un futbolista brasileño, no sé por qué. Gallo de Acaya aparece en Hechos 12 también, en este tribunal. Y Pablo mismo compareció ante esta silla y esta plataforma en Corinto cuando él estaba allí en esa ciudad en Hechos 18. Pero hay otra referencia acerca de este tribunal de Cristo. Y también la referencia es a un juez que entregaba premios o galardones en forma de coronas a los que competían en los Juegos Istmicos de Corinto. Eran juegos de atletismo, diferentes tipos de competencia. Y lo que hacía el juez era mirar atentamente a cada uno de los competidores y analizar si habían hecho trampa o no para ganar su competencia. Y si ellos habían ganado sin hacer trampa, este mismo juez reconocía esto y lo galardonaba con una corona, como una recompensa, reconociéndole como el ganador. Y es probablemente que Pablo está pensando en eso cuando dice que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados de nuestras cosas malas. Y yo sé que cuando digo esto algunos piensan, bueno, pero Pablo dice allí, sea bueno o sea malo, ¿no? Pablo dice ahí, ¿no? Versículo 10, sea bueno o sea malo. ¿Es un malo qué es entonces? Ya vamos a explicarlo, pero esta es la idea. Recompensas en este lugar público, un reconocimiento público. Y ahora podemos seguir pensando en otra cosa. ¿Cuál es el agente? ¿Quién va a coronar? ¿Quién va a recompensar? ¿Es el tribunal del Padre? No. ¿Es el tribunal del Espíritu Santo? No. ¿Es el tribunal de los ángeles? Tampoco. Es el tribunal de Cristo. Cristo es el agente encargado de darnos nuestras recompensas. Así lo ha diseñado Dios. Así lo ha diseñado el Padre. Él entregó todo juicio al Hijo. ¿Y saben qué? ¿Por qué
¿Por qué es Cristo el que tiene que darnos estas recompensas? Bueno, porque Él es el fundamento de la iglesia. Y sobre la iglesia, dice Pablo, edificamos todos. Y Él es el que nos dio la gran comisión. Él es el que nos ha dado la misión de lo que debemos hacer aquí en la tierra como iglesia. Por tanto, Él es el que va a juzgar nuestra misión. ¿Y cómo cumplimos esa misión? Él es el que se humanó. Y nadie mejor que Él para juzgar a los humanos, que hemos nacido de nuevo. El Dios hombre. Él estará allí personalmente, no un delegado, no un embajador, no un enviado de Cristo. El mismo Cristo en persona, entregándonos estas recompensas a los que se las han ganado. Y para avanzar un poco más rápido y no detenerlos tanto tiempo aquí, voy a resumir lo que dice el resto del versículo. Dice el texto, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cada uno. Este es un juicio individual. No es como ahora que tú puedes ser bendecido porque perteneces a una familia cristiana. Y Dios bendice a los padres cristianos y por extensión los hijos reciben esa bendición. O como ahora tú puedes ser un creyente inmaduro probablemente, pero estás en una iglesia donde hay creyentes maduros y Dios bendice a esta iglesia por esos creyentes maduros y tú también recibes la bendición, aunque no tengas la misma madurez, pero perteneces al mismo cuerpo, a la misma iglesia, entonces recibes también la bendición. Pero en ese tribunal va a ser diferente. Va a ser un tribunal individual, cada uno de nosotros por separado, sin depender de las personas que han vivido con nosotros o hermanos de nuestra iglesia. Todos vamos a ser juzgados solos, individualmente ante Cristo por lo que hicimos cuando estábamos aquí en nuestro cuerpo. Así que eso define el carácter de nuestra salvación, que es gratuito, es inmerecido, pero esta recompensa merece o depende de lo que nosotros hemos hecho y cómo hemos servido. Es la calidad de nuestras obras. La calidad de nuestras obras aquí en la tierra. ¿Cuál es la calidad de nuestras obras aquí en la tierra? Dependiendo de eso, recibiremos ganancia o pérdida. Y ustedes pueden pensar en cosas que hacemos aquí en la tierra y eso nos lleva a la última parte del versículo 10, a este pequeño debate entre lo bueno y lo malo. Pablo termina diciendo, sea bueno o sea malo. La palabra bueno es la que se usa generalmente en griego para lo bueno, las cosas buenas. Y uno dice, lo malo aquí está, contradiciendo todo lo que tú has dicho, predicador, en esta tarde, porque aquí están los pecados. Lo malo también va a ser juzgado por el Señor en ese tribunal. Así que todo lo que yo he dicho en esta hora ha sido incorrecto. No, porque si ustedes ven lo que esta palabra significa y la palabra que Pablo está utilizando aquí, hay dos palabras en griego que se utilizan siempre para hacer referencia a pecados. Una palabra es kakos, malo. Otra palabra es poniros, malo. Tanto kakos como poniros hacen referencia a pecados, cosas malas, moralmente malas. Lo interesante es que Pablo no usa ninguna de esas dos palabras aquí. Se traduce en el español como malo, pero Pablo no usa ni kakos ni poniros. Pablo utiliza la palabra faulos. Algo similar, quizá un poco lejano, pero similar a nuestra palabra en castellano como falta, ¿no? Faulos, una falta. Esa es la palabra que Pablo está utilizando aquí. ¿Y qué significa esta palabra? Era una palabra que era utilizada, por ejemplo, cuando alguien tocaba algún instrumento, el violín o el piano, y decían, su calidad es la de un faulos. No es malo, pero la idea era de que su rendimiento era pobre. Tenía un pobre rendimiento. La idea de esta palabra faulos es alguien que no llega al estándar requerido de excelencia.
al estándar requerido de lo que es bueno. No es de buena calidad, no es de un buen rendimiento, tiene un pobre rendimiento. Quizá la palabra que nos puede ayudar a entender es la siguiente, es la palabra mediocre. Mediocre. Esa es la palabra que está utilizando Pablo aquí. Por tanto, Pablo, es muy interesante, si él hubiese estado pensando en pecados y en que vamos a ser juzgados por nuestros pecados en el tribunal de Cristo, él hubiese usado la palabra kakos o poniros, pero no usó ninguna de esas palabras, utilizó faulos porque no está pensando en pecados. Pablo está pensando en nuestro pobre rendimiento. Pablo está pensando en cristianos mediocres que hacen obras mediocres y que hacen obras aquí en la tierra que no necesariamente son caracterizadas como pecados, pero tampoco sirven para ganar recompensas en el cielo. Y hay tales cosas. Hay tales cosas, ustedes las conocen muy bien, yo las conozco muy bien, porque todos las hemos hecho. Hay cosas que hacemos que no son pecado, pero al mismo tiempo no sirven para ganar recompensas celestiales. Son cuestiones que pertenecen al área gris, son cuestiones que no son malas, pero podemos decir desperdiciando el tiempo en hacer cosas que no sirven para la gloria de Dios, que podríamos pensar en muchos ejemplos de lo que eso significa o qué tipo de actividades esas son. Creo que no tenemos que avergonzarnos todos en este salón pensando exactamente, específicamente cuáles son esas actividades, pero ustedes saben cuáles son, yo sé cuáles son. Y Pablo está haciendo referencia a eso. Él está diciendo, esto va a ser juzgado por el Señor. Y Él va a ver, tú cristiano, no pecaste en todas estas circunstancias, en todos los años de tu cristianismo, tus pecados ya fueron solucionados, pero estas otras actividades que hiciste no fueron pecaminosas. Pero ¿sabes qué? Fueron actividades mediocres. No ganan ni una recompensa en el cielo. Son pérdida de recompensa. Y eso me hace pensar a mí como creyente, debe hacerte pensar a ti, ¿cómo estoy usando mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida para ganar estas recompensas en el cielo? Tengo que hacer algo diferente. Tengo que elevarme por encima del estándar de la mediocridad. Y aquí es cuando los cristianos maduros se distinguen de los cristianos inmaduros. ¿Cómo estás sirviendo a la iglesia? ¿Con qué motivación lo estás haciendo? ¿Cuál es la calidad de tu obra? ¿En qué utilizas el tiempo? Todo esto va a ser juzgado por el Señor allí. Y quizá la última pregunta de todas, quizá la que más interesa en un tema como este es, ¿en qué consisten estas recompensas? ¿En qué consisten estas recompensas? Bueno, la Biblia nos da solución y respuesta a este problema, a esta pregunta. ¿Cuáles son estas recompensas? Noten lo que dice Daniel, el capítulo 7. El profeta Daniel, en el capítulo 7, él dice lo siguiente, en el versículo 25. Daniel 7, 25. Dice, y habrá palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, esto es una referencia al anticristo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, esto es el anticristo, pero se sentará el juez, este es Cristo, y le quitarán su dominio, ¿a quién? Al anticristo, versículo 26, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Para entender en qué consisten las recompensas eternas, hay que entender qué es el cielo. Y eso requiere de otro sermón, que no podemos hablar de eso en este momento. Pero este es un versículo clave para entender en qué consisten nuestras recompensas celestiales. Tengan en su mente lo que dice Daniel en el versículo 27. Tengan en su mente eso y vayan al libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis 7, versículo 14 dice,
7:14, yo le dije, Señor, Juan dice, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, esta multitud con ropas blancas que él ve en el versículo 13, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. En otras palabras, esta multitud que Juan ve son los mártires del tiempo de la tribulación, que fueron asesinados por el anticristo y que ahora están en la presencia del Señor vestidos de ropas blancas. Y Juan dice, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Quiero saber. Y se le responde, estos son los que han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero, han salido de la tribulación. Y noten cómo se los describe. ¿Qué están haciendo ellos en el cielo ahora? En el versículo 15. ¿Qué están haciendo? Dice, están delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios. Ok, esa es una referencia a un lugar específico en el cielo. Es el trono de Dios. Dice, y le sirven día y noche, ¿en dónde? En su templo. En otras palabras, estos mártires tienen un privilegio en el cielo, que parece que no todos tienen. Que es servir a Dios, todos serviremos a Dios, pero servir a Dios delante de su mismo trono día y noche en su templo. En este caso uno puede hacer la pregunta, ¿cuál es la recompensa que estos mártires recibirán en el cielo? Esta es la recompensa, más servicio en el cielo delante del mismo trono de Dios. Ahora vayan un poco más atrás al capítulo 2 de Apocalipsis. El versículo 10, en el mensaje de Jesús a las iglesias, dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Mucho se ha especulado acerca de las coronas que vamos a recibir en el cielo. ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Qué simbolizan? Muchos creen que es meramente un símbolo y nada más que un símbolo. ¿Qué son las coronas de la vida? Bueno, pensemos de manera sensata, como Juan quiere que pensemos. ¿Quiénes usan coronas? Los reyes. Los reyes usan coronas. Hemos leído en Daniel que es el pueblo de Dios el que va a tener el dominio sobre las naciones de la tierra. Aquí encontramos que una recompensa para esta iglesia, para estos creyentes, será la corona de vida. Es la corona de vida, pero es una corona, y una corona comunica la idea de autoridad. Autoridad. Noten el versículo 26. Versículo 26 dice, al que venciere, dice Jesús, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Les daré autoridad sobre las naciones. Vayan al capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome otra vez tu corona, tu autoridad. El versículo 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez, ¿quiénes se sientan en un trono? Los reyes, los que tienen autoridad. En el capítulo 4, el versículo 10, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, es decir, el símbolo de autoridad. La echan delante del trono. Y el capítulo 5, el versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios, ¿qué? Reyes. No tengan miedo. No piensen que es un sermón de Cash Luna esto. Esto es lo que dice Apocalipsis 5:10. Es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros. Para Dios, reyes
y sacerdotes, dice, y reinaremos sobre la tierra. No hay otra posible interpretación de estos versículos que la interpretación literal. Reinaremos, autoridad, coronas. Y podemos leer otras referencias más que hacen la misma alusión. En otras palabras, las recompensas que recibiremos, no limitadas necesariamente, pero en gran medida, serán posiciones de autoridad en el cielo. Posiciones de autoridad en el cielo. Posiciones de responsabilidad en el cielo. En otras palabras, en el cielo, unos cristianos van a tener más responsabilidades y más autoridad que otros cristianos, dependiendo de cómo vivieron aquí en la tierra. Y esto no debe hacernos pensar que Dios es de alguna manera injusto. Yo pensé que todos íbamos a ser como gotas de agua en el cielo, exactamente iguales. Bueno, eso requiere otro sermón. ¿Cómo va a ser el cielo? La Biblia revela cómo va a ser el cielo. Pero hay jerarquía en el cielo. Habrá jerarquía en el cielo. Siempre ha habido jerarquía. La misma existencia de Dios es jerárquica, ¿no? Dios el Padre es el que envía al Hijo. Y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. El Hijo se somete al Padre. Y el Hijo no es diferente al Padre. No es menos Dios que el Padre. Los tres es un mismo Dios. Pero en la Trinidad hay una jerarquía, hay un orden jerárquico. En el diseño original de Dios de la familia hay jerarquía. El esposo es el que guía a la familia, la esposa que no es menos importante, pero se somete al esposo, y los hijos que no son menos importantes, pero se someten al padre y a la madre. En la iglesia, los pastores y los miembros de la iglesia, de la misma manera, hay una jerarquía diseñada por Dios. La jerarquía no es antibíblica. Satanás nos hace pensar que la jerarquía es diabólica, pero la jerarquía es divina, viene por revelación divina, y así va a ser en el cielo también por siempre, porque un pueblo necesita ser organizado, y Dios es organizado, y es organizado por medio de la jerarquía, y responsabilidades y posiciones de autoridad. Así que encontramos esta maravillosa verdad en la Escritura, y al final pensamos, no es normal que estemos ante ese tribunal, no es normal, porque no debemos estar ahí, ¿no? Si pensamos en lo que merecemos, no debemos estar ante el tribunal de Dios, ante su presencia. Y cuando pensamos en este tribunal, pensamos que Dios tiene buena memoria, ¿no? Dios tiene una excelente memoria para recordar todas las cosas que hicimos y que no tienen el resultado de recibir recompensas, y también tiene una memoria perfecta para registrar todas las cosas que hicimos en su nombre, para su gloria, en la iglesia, y que amontan para nuestras recompensas eternas. Dios tiene una memoria excelente. Él es omnisciente, pero no nos trae más consolación que eso. No nos trae más consolación el hecho de que Dios no solo tiene buena memoria para recordar, sino que Él también es bueno para olvidar, ¿no? Él es bueno para olvidar. Porque si no fuese bueno para olvidar, no pudiésemos estar en ese tribunal recibiendo recompensas. Porque Él ha olvidado nuestros pecados en Cristo. Es que podemos comparecer ante ese tribunal y tener el privilegio de recibir recompensas. Todo es por gracia. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por tu palabra que siempre es clara, Señor, y habla a nuestra alma y a nuestro corazón, y pedimos que nos ayude, Señor, a aprovechar el tiempo que queda y los recursos que tenemos y los dones que tú nos has dado, porque el tiempo es corto, porque tu venida es pronta, y porque hay un registro, Señor, de nuestro servicio, en el cual seremos reconocidos y recompensados, o perderemos recompensas. Y pedimos la asistencia de tu Espíritu, Señor, para que no solo nos ayudes a resolver el problema de nuestro pecado, sino que después de eso nos ayudes a servirte sacrificial y desinteresadamente en la iglesia a Cristo, para amontonar riquezas que traigan gloria al nombre de tu Hijo por el resto de la eternidad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos en esta tarde.
Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado lleno de tu palabra y de comunión con nuestros hermanos. Así terminamos, Señor, y comenzamos una nueva semana. Que esta palabra tuya permanezca en nuestros corazones, que nos santifique el resto de la semana a medida que nosotros seguimos acercándonos a ti. Señor, bendice el tiempo de comunión que vamos a tener, bendice nuestro tiempo de regreso a nuestros hogares también. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.